En primer lugar, les voy saludando, ¿no? Muy buenos días. Espero que el día de hoy hayan amanecido muy bien, tranquilos. Ya todos estamos prácticamente a horas de celebrar la Nochebuena, de celebrar la Navidad, ¿no? Con todos nuestros familiares, en nuestro hogar, justamente esperando que prime el amor, la paz, la tranquilidad, muy aparte de la situación de repente política que hemos estado viviendo en estos últimos días. Siempre tratamos de que prime la unión, la paz y el amor en nuestros hogares, ¿no? Y qué mejor deseo pues para esta noche que justamente se calme toda esa situación que estamos viviendo a nivel nacional, ¿no? De todas maneras, el consejo que me atrevería de repente a darles, ¿no? Y puede parecer hasta cierto punto, mm, no puede ser quizá tomado así grandemente, ¿no? Pero que no nos afecte, ¿no? Tratemos de que no nos afecte y continuar con nuestras actividades normales, porque eso es justamente lo que nos hace estar tranquilos, ¿no? Entonces, muy bien, chicos, ya iniciando prácticamente hacia vísperas de lo que vendría a ser Nochebuena, vamos a tocar el tema de hidróxidos. Ya lo hemos venido tocando semanas anteriores. Entonces, considero que ya estamos listos y preparados para que ustedes me puedan dar ejemplos, podamos solucionarlo juntos y, y que puedan opinar acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes de repente recuerda acerca de los hidróxidos, ¿no? ¿Qué son los hidróxidos? ¿Qué los están conformando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de química? ¿Estamos hablando de física? ¿Estamos hablando de biología? Eh, a ver, les dejo justamente para que ustedes puedan comentarme, ¿no? Podamos discutir y compartir parte justamente de estos conceptos y poder hasta cierto punto reforzar parte del conocimiento que a ustedes se les ha quedado, ¿no? Y si no, volverlo a dar, ¿no? Para que quede absolutamente claro, ¿no? Bien, chicos, entonces a ver quién de ustedes desea participar. Participemos, como siempre les repito, ¿no? Y también les comparto a todos mis alumnos, es el hecho de que nos equivoquemos en clase, ¿no? Nos equivoquemos justamente con nuestros argumentos que podamos tener para ser discutidos en clase y no tener problema cuando de repente nos encontremos en una situación más grande, ¿no? Bien, chicos, estamos predispuestos para que ustedes puedan opinar, hablar al respecto, y poder dar soporte a la información que ustedes tienen. Bien, chicos, ¿quién quiere opinar? Levanten la mano, es más, no se peleen, tranquilos. Pueden opinar sin problema, ¿no? Bien, chicos, a ver, ¿alguien no se animan a participar, en comentar acerca de lo que ya hemos venido aprendiendo en estos días? Si no, me puedo imaginar que al final nunca se entendió nada. Y bueno, y de ser así, vamos a darle siguiente a la diapositiva, ¿no? Para poder prácticamente entender, ¿no? O mejor dicho, volver a explicar justamente de qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, no sé, a ver quién de ustedes me puede ayudar a leer justamente el concepto superior, la primera línea de los hidróxidos. A ver si por favor me ayudan leyendo.
Bien, Erika Chávez, levanta la mano. Dice, son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Muy bien, gracias, Erika. Exacto. Entonces, si ustedes, mejor dicho, a raíz de solamente estas tres primeras palabras, nos dice son compuestos ternarios. ¿Alguno de ustedes sabe qué es ternarios? ¿Qué significa ternarios? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Le ha parecido algo extraño? ¿O simplemente lo entiende? ¿Sabe qué es eso? Entonces asumo que de repente sí se han hecho la pregunta, solamente que no quieren consultarlo. O si no, ya lo deben saber. Entonces, si ya lo deben saber, a ver, ¿quién de ustedes me comenta al respecto? O, no sé, me pueden decir, no, profesora, no sé, no sé, no entiendo qué significa ternarios. Es más, nunca lo entendí, pero ya que usted está preguntando ahora, quisiera que nos explique, ¿no? A ver quién de ustedes, me dice algo al respecto, qué opina, sabe, ha tenido conocimiento ya. Bien, chicos, entonces hablemos de los compuestos ternarios. Hablemos de compuestos en realidad. ¿Por qué? Porque tocamos justamente o llegamos al punto de que ya no es solamente un elemento. Cuando hablamos de compuestos, ya estamos hablando de un conjunto de elementos de, de dos a más, obviamente, ¿no? De elementos. Ahora nos dice compuestos ternarios. ¿Por qué son ternarios? Nos indica que intervienen átomos de tres elementos distintos, ¿no? O sea, se van a sumar aquí tres elementos que tipo no tienen nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, puede ser un metal, más un metal, más un mineral, por ejemplo, ¿no? Esos son justamente los compuestos ternarios, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar presente para ustedes para poder entenderlo, ¿no? Entonces son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Entonces, que se obtienen, o sea, en conclusión, el compuesto ternario va a ser aquel que va a salir, o mejor dicho, que va a ser el producto de qué? De la reacción del metal con el agua o de un óxido básico con agua, ¿no? Y esto es básicamente lo que nos va a dar justamente o dos o tres elementos en la respuesta, ¿no? Entonces, a esto se le llama un compuesto ternario, ¿no? Entonces, si ustedes de repente en algún momento se les vuelve a preguntar, ¿y qué es un hidróxido? Ah, yo me acuerdo que la profesora hablaba de ¿un compuesto qué? Un compuesto ternario. Entonces otros te dirán, pero ¿qué es un compuesto ternario? ¿Por qué me hablas palabras tan sofisticadas? Bueno, más simple y más sencillo. Es un compuesto de tres elementos distintos. Queda suficiente, no hay nada más que argumentar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que relacionar y más que todo aprender, porque a veces leemos y no, y solamente lo leemos por leer y nada más, ¿no? La idea es tratar de entender cada una de las palabras que estamos leyendo, para que de esta manera le encontremos razón de ser a la formulación, a la reacción y obviamente al producto, ¿no? Entonces, bien, ahora nos habla de un metal, de un óxido básico y de un agua. Al agua ustedes ya lo conocen. O sea, si ya conocen al agua, básicamente lo conocen de manera química y también la conocen de manera física. Entonces, ¿a qué me refiero con manera física o material? Es literalmente el agua que ustedes toman, ¿no? Que todos tomamos en realidad. El agua que no solamente tomamos, sino también la que se encuentra en lagunas, la que se encuentra en el océano, ¿no? La que se encuentra en los ríos, la que se encuentra incluso en forma de nieve, en forma de hielo, en forma de vapor,
¿no? Esa es la forma física o material como nosotros podemos identificar al agua. Pero en la forma química, ¿cómo la podemos interpretar? Literalmente la interpretamos como un H2O, ¿no? Esa es la manera como nosotros lo representamos de manera química. Ahora un metal, ¿por qué será un metal? A ver, ¿quién de ustedes sabe por qué se clasifican como metales? A ver, ¿por qué creen chicos que se los clasifica como metales a ciertos elementos y por qué no todos son metales? Bien, es porque a veces no quedan ciertos conceptos claros, ¿no? Entonces, pues hablemos de que cuando uno se agrupa, o mejor dicho, cuando hacemos la agrupación de ciertos elementos, como por ejemplo, cuando ustedes se reúnen en grupo, cuando hay una, mm, claro, cuando hay olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Se reúnen en grupos, en grupos de mujeres que juegan vóley, se agrupan en hombres que juegan fútbol y hay otros grupos que dirán, bueno, nosotros somos mujeres y hombres y jugamos vóley y fútbol, ¿no? Pero si se dan cuenta, se han formado tres grupos. Uno solo vóley, el otro solo fútbol y el otro será vóley y fútbol. En este caso, ellos cumplen una función específica, porque los que juegan vóley no juegan fútbol, ¿no? Y los que juegan fútbol no juegan vóley. Y los que juegan vóley y fútbol, bueno, pues juegan ambos, ¿no? Entonces, pero están cumpliendo una función específica. Los de vóley solo representarán en vóley, los de fútbol solo representarán en fútbol y bueno, ya los otros pues pueden representar a ambos, ¿no? Pero vamos al hecho de que comparten esa función específica. En el caso de los metales, también son elementos que se agrupan. ¿Por qué? Porque cumplen justamente la función específica de conducir la electricidad y el calor, ¿no? Esa es una de sus funciones. Y básicamente esto se da ¿por qué? Por un enlace metálico que se va a dar entre los átomos y las moléculas de estos elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que los hace ser metales, prácticamente. Y todos aquellos que tienen esas características y que cumplen esa función están dentro de los metales, ¿no? Ya los que no cumplen esta función, ¿qué serán? No metales, ¿no? Y habrán otros grupos que, por ejemplo, serán los gases nobles, ¿no? Y tienen justamente una característica eh, específica, precisa, no hay nada más que discutir con ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que rescatar, ¿no? Y es bastante fácil dar ese tipo de conceptos, dar ese tipo de ejemplos, pero claro, cuando tenemos el conocimiento, ¿no? Entonces, si bien de repente no he estado siendo muy clara desde la primera clase en explicarles palabra por palabra, ¿no? Hasta cierto punto el docente a veces comete el error y asume que el estudiante puede entenderlo, ¿no? Puede entenderlo de manera general, pero estamos justamente para reforzarlo, ¿no? Para reforzarlo, para aprender de ello, de que es mejor empezar desde lo más básico, desde lo más mínimo, para que ustedes puedan entenderlo bien, ¿no? Y bien, entonces habiendo entendido básicamente qué son los compuestos ternarios, qué es un metal, cómo es el agua, qué hace el agua, cuál es su representación química, material, ¿no? Y un óxido básico. Bien, hemos tenido una clase o ya han llevado, creo ustedes también, el tema de los óxidos básicos. ¿Cómo es que finalmente llegamos a un óxido básico?
pero eso creo que ha quedado bastante claro en realidad, ¿no? Entonces vamos a tener justamente lo que nos indica la formulación, ¿no? La formulación ya nos indica prácticamente que nosotros hablamos de un metal u óxido básico, ¿no? Cualquiera de los dos que se quiera tomar. El óxido básico obviamente ya es el resultado de dos componentes, de dos elementos, ¿no? Entonces ahí es donde se va a dar hasta cierto punto el resultado o el producto de tener tres elementos distintos, ¿no? También se puede dar, ¿no? Sin problema. Bien, entonces tenemos el metal más el grupo oxidrilo. Ahora, ¿de qué está formado justamente el grupo oxidrilo? Está formado justamente de oxígeno e hidrógeno, ¿no? Entonces, como yo les decía desde que empezamos justamente este tema, que siempre que nosotros veamos un grupo oxidrilo, o sea, un OH, sí o sí va a ser un hidróxido. No hay nada que discutir, que pensar, que no, que voy a recordar. No, definitivamente. Bueno, en realidad lo que se tiene que recordar es el hecho de tener el grupo oxidrilo, ¿no? Oxidrilo igual hidróxido. Y la nomenclatura o el nombre, o sea, cuando hablamos de nomenclatura, esa palabra nomenclatura ustedes lo van a encontrar en distintas literaturas, ¿no? En distintos libros, todos van a tomar este término, como decir nomenclatura igual nombre, ¿no? Como por ejemplo, si yo fuera un elemento químico o una reacción química o un compuesto químico, me dijeran, ¿cuál es tu nomenclatura? Yo diría, mi nomenclatura es Olenka, por ejemplo, ¿no? Olenka Celada, porque Celada es mi apellido, viene de mi familia, es mi grupo prácticamente. En este caso, su nomenclatura o su nombre va a ser hidróxido de aluminio, de fierro, de lo que sea. Y el hidróxido va a ser prácticamente como su apellido, ¿no? Que viene de su familia, porque lo determina quién, lo determina el grupo oxidrilo. En mi caso, o en el caso de ustedes, lo determina que sus apellidos sean tal o cual su familia, obviamente por su origen y por su carácter genético, ¿no? Entonces, asemejemos nuestra vida prácticamente a los elementos, a las funciones químicas que nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Hasta cierto punto es un poquito más fácil asemejarlo justamente a nuestro día a día, a algo tan sencillo como es conocernos a nosotros mismos e identificarnos, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente, se nos presenta un ejemplo, ¿no? Que es el hidróxido de aluminio y que obviamente para nosotros también poder nombrar, vamos a tener que tener en cuenta no solamente el grupo oxidrilo, sino también las valencias que vayan a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien de por sí ya va hidróxido de el elemento, está bien, pero para poder nosotros plasmarlo de manera escrita, ¿no? Como función, como tal prácticamente, sí o sí tenemos que saber escribirlo, ¿no? También. ¿Por qué? Porque el examen no solamente se basa en que yo me presente en el componente y yo lo mencione y diga, ah, sí, se llama así y punto. No, tengo que saber cuál es su origen, tengo que saber de dónde proviene, ¿no? Y esa es justamente la razón de que yo pueda ejemplificar muy bien mi componente o mi compuesto en mi resultado. Y es por eso que aquí se trabaja siempre en el método del ASPA, ¿no? La valencia que tiene nuestro grupo oxidrilo o nuestro estado de oxidación que va a poseer el grupo oxidrilo siempre va a ir en ASPA hacia el otro lado y la valencia o el estado de oxidación de nuestro elemento va a pasar al otro lado. Ahora, ¿cuál es el dato, o mejor dicho, la forma clara de cómo ejemplificarlo? Es que la valencia, cuando es uno, o sea, uno positivo o uno negativo, sí o sí está sobreentendido y no se va a colocar, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que, si todavía no la tenían clara, bueno, todavía tenemos una oportunidad, ¿no? Para poder aprenderlo bien, ¿no? Y ya no colocarlo, porque si hay algunos que lo colocan, obvio no está mal, ¿no? Porque
Es como decir, está bien que no se vea, que no se tenga que poner, pero ahí está, ¿no? Pero la manera adecuada o la manera estandarizada, como todo el mundo prácticamente lo realiza, es simplemente sin colocarlo, ¿no? Y no nos hagamos problemas. Bien, ahora hay algo que justamente les decía, para poder nombrar o para poder dar nombres, ¿no?, a estos compuestos, justamente tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a las valencias que ellos puedan tener, a los estados de oxidación que puedan poseer, es que nosotros los vamos a nombrar, ¿no? No vamos a nombrarlos, por ejemplo, en mi caso será mi apellido Celada Pereda, por ejemplo, ¿no? Ahora, el de mi primo, ¿cuál será? Celada Silva, por ejemplo, ¿no? Pero si se dan cuenta ya está cambiando algo, ¿no? Está cambiando el apellido materno, ¿no? Entonces ya somos diferentes. ¿Y eso a qué se debe? A que obviamente su mamá es distinta a mi mamá, pues, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que lo hace diferente? Que tiene una valencia mayor y que tiene una valencia menor. Y de acuerdo a la que se esté utilizando, definitivamente se nombrará, ¿no? Como por ejemplo a mi abuelo le pueden decir, a ver, señor, traiga 2 nietos, ¿no? Pero yo quiero que me traiga al de la familia de tal hijo, por ejemplo, ¿no? Sí o sí vendrá, pues vendré yo, por ejemplo, ¿no? De la Hada Perea, bien, porque llamaron al del hijo A, por ejemplo. Pero si llaman al del hijo B, bueno, vendrá otro, el hijo justamente de él, que va a ser Celada Silva. En este caso, si yo llamo al de menor Valencia, le agrego oso, ¿no? Y si yo llamo al de mayor Valencia, le agrego ico, ¿no? Entonces, esa es justamente la diferencia, ¿no? La diferencia que se da en cada uno de ellos. Y justamente para esto nosotros vamos a tener un ejemplo. Y justamente está el hidróxido auroso en la parte, justamente el primer ejemplo. Y en el segundo ejemplo tenemos al hidróxido áurico, ¿no? Y así se dan cuenta, varía. La nomenclatura ya no es la misma. Ahora, ¿por qué oso? Justamente nos está presentando que tiene 2 valencias, el 1 más y el 3 más. Ahora, pero él dice, no, yo soy auroso, por eso lo subraya, y estoy tomando el 1, porque es el menor, obviamente. Hacen el cruce, 1, 1. Como ya les dije, el 1 sea positivo o negativo, no se coloca. No se coloca para nada. Entonces, queda así, A, O, O, H. ¿De que existe el 1 ahí? Sí, existe, pero está sobreentendido, ¿no? Bien, ahora pasamos al otro ejemplo que nos indican prácticamente el hidróxido áurico, ¿no? Que aquí, a ver, ¿quién de ustedes nos puede explicar este ejemplo? ¿No? Ya, así como yo lo he explicado el ejemplo anterior del hidróxido auroso, no sé quién de ustedes nos puede explicar el ejemplo en número 2 del hidróxido áurico. A ver, chicos, por favor, apóyenme. No sé quién de ustedes me puede apoyar para poder explicar este ejemplo. Yo creo que ya se encuentran en la capacidad de poder explicarlo sin problema. Entonces es su oportunidad, ¿no? Es su oportunidad de explicarlo y de aprender más, ¿no? Esa es la idea. A ver, jóvenes, ¿quién de ustedes quiere participar? Y si no, bueno, pues lo explico yo, ¿no?
no hay problema, no hay problema. Bien, entonces hablamos de un hidróxido áurico, al igual justamente como en la parte superior, ¿no? Que hablamos del auroso, y se identificaba justamente con la menor valencia. Y si tenemos una terminación ico, prácticamente estamos hablando de el estado de oxidación mayor, ¿no? Que se está tomando. Él está adoptando y dice, no, yo voy a trabajar con el estado de oxidación mayor. Entonces, ¿cuál va a ser mi nombre? Va a tener una terminación ico. Muy bien, normal, no hay problema. Entonces, trabajamos con esa valencia, ¿no? Y al trabajar con esa valencia, entonces tomo el 3. Ahora hago justamente mi cruce, ¿no? Mi cruce específico, mi método del ASPA, y obtenemos nuestro resultado que podemos observar justamente en la parte posterior, ¿no? Tenemos el AuOH3. Entonces, ese es el resultado que yo voy a obtener prácticamente, pues, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, si alguno de ustedes puede dar algún ejemplo, normal, estamos listos para poder solventar cualquiera de sus dudas, chicos. No duden, es más, aprovechenme, explótenme, ¿no? Para poder explicarles un poquito más. Bien, tenemos ejercicios. Entonces, quizá pueden parecer repetitivos, pero normal. Mientras más repetitivo sea, mucho mejor porque aprendemos más. Entonces, bien, empecemos. Voy a solicitar que cada uno de ustedes tome un ejemplo y vayamos justamente desarrollando. Tenemos ahí todos los elementos justamente necesarios, todos los metales necesarios para poder trabajar con ellos. Tenemos los nombres y nos falta justamente colocar o ejemplificar cuál vendría a ser nuestro resultado, ¿no? Bien, chicos, empecemos entonces. A ver, ¿quién va con el ejercicio número 1? Con la formulación número 1. Chicos, a ver, ¿quién por favor quiere participar? Ya hemos hecho ejemplos anteriores, entonces ya ustedes se encuentran en la capacidad de poder participar sin problema. Es más, ya lo habían hecho, ¿no? Entonces no tiene por qué haber problema en participar, y si nos equivocamos, normal, ¿no? Estamos justamente para eso, para equivocarnos en clase. No hay problema. A ver, chicos, ¿quién desea participar? Wow, chicos, están preocupados en quién va a ser el chocolate en la noche, habrá, no habrá, el panetón, cómo va a ser. Bueno, deberíamos concentrarnos un poquito más aquí, ¿no? En la clase para poder tener clara justamente cuál va a ser nuestra otra semana. Probablemente ya hayan más ejercicios, ¿no? Entonces, si no participamos con los que ya conocemos, peor va a ser con los nuevos que haya, ¿no? Entonces, practiquemos con los que ya tenemos. A ver, chicos, ¿quién quiere participar? Bien, vamos con, a ver, Erika Chávez. No sé si nos puedes apoyar con uno de
de los ejercicios. ¿Se encuentra Erika o no se encuentra? Creo que no se encuentra en sala. A ver, Doyler Binet. Bien, chicos, a ver, ¿se encuentran en sala o no? Quisiera que me confirmen, porque si no... Bien, a ver, aquí hay dos chicos más. Ever Escobar se encuentra. Sara Noemí también se encuentra dentro de sala, o de repente no tengo a nadie en sala. A ver, chicos, repórtense. No solamente se trata de ingresar a la sala y listo, y dejar la Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. Tenemos el primer ejemplo, que vendría a ser el hidróxido cúprico, ¿no? Que es donde tengo prácticamente el OH, ¿no? Obviamente, si nos está diciendo hidróxido cúprico, sí o sí tengo el OH, ¿no? Ahora primero tengo que buscar, o me voy a buscar, el elemento de cobre. En este caso es cúprico. Voy a buscar el elemento de cobre, que justamente está en la parte, en la segunda llave, ¿no? En los que ya tienen dos valencias, ¿no? Y me dice ico. Ojo, dice cúprico. Entonces eso quiere decir que está trabajando con su mayor valencia. Entonces verificaré con qué valencias tiene el cobre. A ver, voy a verificar. Y justamente tengo al cobre y al 1 y al 2, ¿no? Entonces, si me dice que está trabajando justamente con la mayor valencia, trabajaré obviamente con el 2. Entonces, si nosotros ya sabemos que tenemos que hacer el desglose, la separación, ¿no? O hacer el método del aspa, ¿no? Donde pasamos justamente el 2 a un lado, el 1 al otro lado, nos vamos a quedar con CuOH2. Ese va a ser nuestro resultado en la formulación del ejemplo o ejercicio número 1. Bien, tenemos ahora también el ejemplo, el ejercicio número 2, ¿no? Donde ya nos da otra terminación. Prácticamente aquí podemos abrir nuestro abanico de ejemplos, ¿no? Y nos está indicando que tenemos al hidróxido auroso, ¿no? Ya la terminación es diferente, ya no es la misma. A ver, ¿qué valencia vamos a escoger? Bien, si tenemos el oso, prácticamente asumiremos o tomaremos que verificaremos en primer lugar en nuestras llaves dónde se encuentra el oro, ¿no?
Y efectivamente ya lo ubiqué, lo encontramos en la segunda llave de los metales, ¿no? Y lo tenemos ahí AU con valencias 1 y 3, ¿no? Y empezamos a trabajar. Entonces, en este caso nos dice oso, quiere decir que está trabajando con su menor valencia o su menor estado de oxidación. Entonces, definitivamente, ¿cuál voy a tomar? El 1. Bien, si hacemos, si recordamos, cuando tenemos 1 de valencia, ¿qué hacemos? Usualmente solamente es de manera representativa, ¿no? No se coloca porque se asume que está presente, ¿no? Esa es justamente la idea, lo que se está tomando en este caso del oro. Bien, pasemos ahora al otro ejemplo, ¿no? Y en el otro ejemplo nos presenta justamente al hidróxido de sodio. Ojo, aquí ya no estamos leyendo el oso, el ico, y decimos, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dice oso e ico? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? En ese caso, lo único que tenemos que hacer es básicamente entender que este elemento no tiene dos valencias menos tres, ¿no? Lo único que va a tener es justamente una sola valencia. Y el tener una sola valencia es que él se llama prácticamente por su propio nombre, ¿no? Se nombra el elemento, sin necesidad de estar prácticamente buscando otro o de estar viendo si, sí o sí, pues va a tener otro después, no, para nada, al contrario, se queda solo y únicamente con su única valencia y cuando trabaja su nombre se mantiene tal cual, ¿no? Entonces vamos a buscar al sodio y en este caso lo encontramos en la parte superior con su valencia 1, ¿no? Y listo, trabajamos OH, lo colocamos NaOH e identificamos que sus valencias en ambos son 1, hacemos el aspa y nos vamos a dar cuenta que ambos va a tener un subíndice 1. Eso quiere decir que va a quedar ahí, ¿no? No hay nada más que hacer, que colocar, ni nada por el estilo. Y el resultado, ¿cuál va a ser? NaOH. Nada más. Así de sencillo, ¿no, jóvenes? Bien, ahora pasemos al otro ejemplo, donde vamos a tener básicamente aquí a este hidróxido niqueloso, ¿no? Ese es prácticamente el otro elemento que nos están indicando y tenemos hidróxido niqueloso y nos dice oso, es porque está trabajando con su valencia menor, ¿no? Ojo, su valencia menor. Entonces vamos a buscar en nuestro cuadrito de valencias y vamos a identificar dónde está el níquel, ¿no? Identificamos dónde está el níquel y una vez de identificarlo, vamos a tener que justamente tiene dos valencias, el 2 y el 3, ¿no? Y al tener el 2 y el 3, pero al decirnos oso, estamos utilizando ¿qué valencia? La valencia menor, ¿no? Entonces, al utilizar la valencia menor, es que prácticamente ya nosotros utilizaremos el 2, porque tiene 2 y 3. Bien, entonces lo representaremos, pues, ¿no? Y colocaremos Ni de níquel en la parte superior 2, el OH con su menos 1, haremos el aspa, finalmente nos va a quedar NiOH2, ¿no? ¿Por qué? Porque el 1 ya no se coloca, en el caso del níquel, porque pasó del OH al níquel, y colocamos sí o sí en el 2 en el OH. ¿Por qué? Porque ahí sí se está representando, ¿no? El
2 sí o sí ya se tiene que colocar, a no ser que hayan sido ambos pares y se puedan simplificar. Pero mientras no haya sido así, entonces se sigue colocando sin ningún tipo de problema. Lo único que no se coloca es el 1. ¿No? Entonces colocamos NiOH 2. Ese va a ser nuestro resultado para ese ejercicio. Esa va a ser nuestra formulación para este ejercicio. Bien, ahora tenemos el hidróxido de aluminio, ¿no? Aquí prácticamente estamos teniendo la misma, estamos teniendo lo mismo que en el anterior ejercicio, donde prácticamente nosotros trabajábamos con el mismo elemento, con la misma y única valencia que tiene el elemento, ¿no? Entonces sí o sí va a ser una valencia, un estado de oxidación, y por eso el aluminio se escribe como tal, no se modifica ni nada por el estilo, ¿no? Entonces vayamos a ver cuál es su valencia, ¿no? ¿Cuál es su valencia del aluminio? Y bien, encontramos que el aluminio su valencia es 3, ¿no? Y eso es justamente lo que nos vamos a enfrentar o con la que vamos a trabajar prácticamente. Entonces colocaremos Al en la parte superior 3, ¿no? Al OH en la parte superior -1, hacemos el aspa, usamos el aspa y vamos a ubicar que justamente tenemos en cuenta que la valencia va a pasar a la parte posterior, bueno, inferior del hidróxido para poder determinar la formulación final de nuestro compuesto, ¿no? Y lo que nos va a resultar va a ser aluminio, va a ser también el OH y finalmente el 3, ¿no? Que es lo que nos está dando como valencia este hidróxido de aluminio. Y como solo y únicamente es un elemento, entonces solo y únicamente se colocará el nombre sin modificación alguna, ¿no? Ese es el detalle de este tipo de ejemplos, cuando solo y únicamente tienen una valencia. No hay nada más que agregar, no hay nada más que modificar. Estos son los ejemplos más sencillos que tenemos en los grupos hidróxidos. Bien, ahora prácticamente pasemos al penúltimo ejercicio, ¿no? Donde vamos a ver justamente el hidróxido de calcio. Y para el hidróxido de calcio tenemos el calcio, que también está representado solo con su nombre normal, sin modificación alguna, sin modificar la terminación. Entonces quiere decir que también tendrá solo una valencia. Entonces vamos a nuestra tablita para ubicarlo, a ver si es cierto o no es cierto. Y efectivamente solo tiene una valencia, ¿no? El calcio solamente tiene la valencia o el estado de oxidación más 2, o bueno, 2 más, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a representar en nuestra fórmula química, donde vamos a colocar que el calcio va a tener el superíndice 2 más, el hidróxido más 1, ¿no? Y vamos a hacer justamente el aspa correspondiente para poder reemplazar uno con otro y poder obtener la fórmula final. Y dentro de la fórmula final, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser finalmente únicamente Ca, o sea, del calcio, OH2, ¿no? Ese es el resultado. Bastante sencillo, ¿no? Y vamos a tener ya también a el hidróxido estáñico. Y en este hidróxido de estáñico vamos a poder encontrar, o mejor dicho, determinar que justamente tenemos que en la parte de su sufijo final nos está diciendo estáñico, ¿no? Nos está indicando el ico,
que vendría a ser prácticamente la parte o el sufijo de que él está utilizando sí o sí su mayor valencia. Entonces buscaremos el estaño, nos vamos a buscar el estaño y específicamente tenemos que sí, tiene dos valencias. Tiene el 2 y el 4, ¿no? Esas son las dos valencias que va a poseer este elemento. Y como nos dice ICO, quiere decir que está utilizando el mayor, o sea, la mayor valencia. Y bien, vamos justamente a representar, ¿no? La vamos a ubicar dentro de lo que vendría a ser prácticamente nuestra formulación, ¿no? Vamos a colocar el estaño, ese N, que vendría a ser representado en la parte superior, el 4, porque es la mayor valencia, y también el OH, que vendría a ser el grupo hidróxido, y después de ello, el resultado final que va a ser, después del cruce de aspa, ese NOH4, ¿no? Y ese va a ser nuestro resultado final de este ejercicio o de este ejemplo. Bien, chicos, entonces ahí estaríamos quedándonos prácticamente, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es tomar un screen de los que han estado presentes justamente en la clase, ¿no? Para poder esto pasarlo. Bien, jóvenes. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Ahora sí, les deseo, bueno, unas felices fiestas, que lo pasen bonito esta noche con su familia, el día de mañana, del mismo modo, y que puedan disfrutar, pues, ¿no? Sin nada más que comentar y nada más que decirles, bueno, podría decirles que la clase ha terminado, entonces ya nos estaríamos viendo quizá la próxima semana, ¿no? Así que ya les pido que por favor se retiren de la clase para poder ingresar con el otro grupo. Gracias.